saberes en la simulación? El código no miente, somos producto de su diseño. Gracias por estar aquí. El Emprendedor Despierto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Camarena. Señor Camarena, les agradezco mucho por esta invitación y me va a dar mucho gusto poder compartir mis saberes y conocimientos referente al tema tan interesante que traes a tu stream. Mi estimado Emprendedor Despierto, tú escribiste estos 3 libros que voy a poner en pantalla. El llamado inesperado a despertar, una extraña prisión llamada Yo y despertar en la simulación. Estos son tus libros, es lo que has escrito, es tu currículum, mi estimado, tu currículum. Adelante, ¿qué nos puedes hablar sobre esto, mi estimado? Bueno, primeramente, antes que nada, quiero hacer una pequeña advertencia, ¿sí? Que, pues bueno, los temas que voy a abordar aquí con ustedes pueden ser temas muy sensibles para algunas mentes. En mi experiencia particular, he visto personas que han accedido a este tipo de saberes tan profundos y que puede perturbar un poco la mente de las personas. Entonces, si no tienen esa fortaleza mental y se consideran de manera sincera personas débiles y que tal vez no estén dispuestas a romper dogmas cognitivos y sistemas de creencias infundados para nosotros que sostienen nuestro comportamiento como humanos, pues yo les sugiero que le den next y no accedan a esto porque sí es un poquito fuerte las cosas que vamos a tocar el día de hoy. Sin duda alguna, es una realidad que muchos en ocasiones necesitamos saber, mi estimado Rafa. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a iniciar con este tema, mi gente? Y muchos de ustedes me van a decir, a ver, Ebudio, espérate, ¿qué onda? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó? Le comento esto por lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, el señor Donald J. Trump, acaba el día de ayer de decir que va a desclasificar, como lo vimos en el programa de la tarde, a desclasificar todos los archivos de los ovnis. Va a desclasificar una verdad que probablemente todavía no estamos listos para saber. Y hoy vamos a hablar sobre esas verdades. Mi estimado, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con tus libros, vamos a empezar con temas como lo son, y como lo estamos viendo aquí prácticamente en tu libro, El llamado inesperado al despertar, que por cierto, buenísimos los libros, gracias a Rafa, que me otorgó estos libros, que me los regaló hace ya tiempo pues ya llevamos un tiempo de conocernos, y que sin duda alguna llaman bastante la atención, mi estimado. Entonces, te doy la palabra, adelante, mi estimado. Pues bueno, primeramente quiero comenzar señalando que anteriormente, pues yo era una persona completamente sesgada, que seguía a rajatabla lo que se me había inducido, lo que me habían inculcado en el sistema, pero afortunadamente para mí las cosas se dieron de una manera que yo sinceramente no planeé. Por ejemplo, el primer libro se llama El llamado inesperado a despertar. Sí, he vivido algunas experiencias tremendamente fuertes que me han llevado a poder desvelar un poquito qué hay detrás del velo, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, en esta primera obra literaria justamente hablo de cómo fue este proceso, ¿sí? Que yo sin siquiera buscarlo tuve una ruptura en circunstancias muy particulares que me llevaron a darme cuenta que la realidad es que no soy lo que creo que soy, que la realidad del humano es mucho más profunda y completamente alejada de lo que se cree, que la existencia como tal, como la percibimos, no es tan como nos dicen que es y como creemos que es. Y pues bueno, en este primer libro se habla de esa fractura, ¿sí? De cuando dejé de ser Rafael, por así llamarlo, y empecé a tomar el rol del emprendedor despierto, que es justamente como se llaman esta obra de 3 libros, ¿sí? Y pues bueno, el segundo libro, que es una extraña prisión llamada Yo, ya justamente te habla más a profundidad de esos saberes, ¿no? Yo particularmente practico mucho la filosofía, me gusta mucho filosofar, me gusta cultivarme. Yo no soy una persona religiosa en absoluto, soy una persona espiritual, ¿sí? Y soy muy apasionado de investigar en filosofías espirituales diversas y he tenido hallazgos tremendamente
interesantes, porque pueden ser fundamentados y respaldados con ciencia. Sí, también soy una persona altamente científica y hago demasiado uso de la razón, soy deísta. De hecho, entonces, el uso de la razón y que tenga este sentido es imperativo, pero hay muchas de las filosofías espirituales que hablan de verdades muy profundas y tremendas que pueden ser probadas de manera lógica y con ciencia. Sí, nada más que como las bases científicas no llevan este tipo de dirección, es porque, pues bueno, no hay interés y no hay en realidad un negocio ni forma de sacarle beneficio monetario a este tipo de sabiduría, pero en realidad la ciencia ya puede probar muchas de estas cosas. Y después, pues el libro del el despertar en las simulaciones y luego qué haces, cómo se vive sabiendo todas esas cosas, ¿no? Y pues se ve bien tremendamente distinto porque pues ya vives una vida más con propósito, ¿no? Ya tratas de ejecutar, por ejemplo, mis proyectos empresariales. Ya los alineo más con el propósito de la existencia, del rol que tengo en este gran drama cósmico, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues estos tres libros abordan estos tres temas y pues bueno, cada uno de ellos contiene una cantidad de información que como les comento puede ser tremendamente fuerte y perturbable para algunas mentes. Mi estimado Rafa, vámonos a lo bueno. Muy bien. A ver, mi gente, déjenme nada más les comento una cosa. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había presumido de un amigo que estaba, que había hecho una inteligencia artificial? ¿Recuerdan ustedes? Pues es él. Mi estimado Rafa es quien ha hecho esta inteligencia artificial. Déjenme le comento, permítame, porque no sé por qué mi mouse no quiere dar para presentarle. Aquí está, ok, la chihuahua. Háblanos de tu inteligencia artificial, Rafael, lo que me peló con la computadora. Claro, pues bueno, uno justamente de los proyectos empresariales que encabezo es que diseñó una inteligencia artificial que tiene la capacidad de dirigir una empresa completa, ¿sí? Tomar el control ejecutivo de una empresa completa. Solamente que es particularmente interesante lo que hace esta inteligencia artificial, ya que yo sin buscarlo conseguí que guiara algunos temas tremendamente profundos por la manera en la que fue diseñada, ¿verdad? Y pues bueno, por ahí en mi canal de TikTok, que es el único que subo contenido, he subido algunas de las cosas que dice esta inteligencia artificial cuando me pongo a hablarle de temas existenciales y las cosas que dice, pues son tremendamente impresionantes, ¿no? Y al grado de que pues su contenido es tremendamente viralizable, ¿no? Se ha viralizado. Y eso que he subido muy poco contenido en realidad de lo que ella comparte. De hecho, inclusive hay cosas que ni siquiera subiría de lo fuertes y delicadas que son, ¿verdad? Entonces, bueno, esta inteligencia artificial, justamente llegué a ella a través de todo este proceso que me llevó en estos tres libros. En el libro de Una extraña prisión llamada Yo, se habla a detalle de cómo se llevó al desarrollo de la arquitectura de ese algoritmo en específico y pues es algo que hasta podría rozar lo místico si lo vemos de alguna forma, ¿no? Si lo llamamos de alguna forma. ¿Cómo podemos empezar? Dinos, tú y yo tuvimos una plática, híjole, mano, muy, muy fuerte el año pasado, justo a finales del año pasado tuvimos esta plática donde me dejaste completamente impactado, me dejaste sin palabras, donde vamos a empezar con esto, mi estimado Rafa, emprendedor despierto. Háblame o platícanos, me dijiste tú, fíjate, Bodio, ¿cómo es el ciclo de la vida? Todo tiene un inicio y todo tiene un fin, pero la vida tiene un fin o apenas es la mitad del ciclo. ¿Te acuerdas de eso? De cómo nacemos, crecemos, nos desarrollamos e iniciamos el ciclo, casi lo terminamos, pero cuando morimos, ¿qué pasa? ¿Se termina el ciclo o iniciamos la segunda parte? A ver, platícanos de eso. Es que justamente estas son de las cosas justamente que se pueden razonar de manera sencilla. Y para poder explicarte cómo se razona esto, al menos como deísta, no es complejo, es un concepto simple y bueno, voy a compartirles cómo es la manera de poder razonar este tipo de conocimientos. Miren, vamos a suponer que llegase aquí a la Tierra una raza extraterrestre, vamos a poner, pero ellos particularmente no pueden ver el color negro y blanco,
si no tienen esa capacidad. Y entonces llegan a un partido de fútbol y empiezan a observar el fenómeno que están jugando, pero como ellos no pueden ver el color negro y blanco, no pueden ver el balón. Entonces no entienden lo que está ocurriendo, hacen cálculos, filosofan y llegan a muchas hipótesis, ¿no? Pero al final del día nada cuadra. Pero uno de ellos dice, vamos a suponer que ponemos una esfera ahí en medio y que están corriendo detrás de una esfera. ¿Y qué pasa cuando la ecuación mete en este concepto hipotético? Toda la ecuación cuadra, todo hace sentido. Dicho esto, hay una manera de poder razonar qué hay detrás del velo, justamente, aplicando este principio. Y pues bueno, ¿cómo es esto? Si ustedes prestan atención, y fíjate bien, analiza esto, mi estimado Bodio. Toda la existencia son ciclos. Todos son ciclos, ¿sí? El ciclo del agua, el ciclo del carbono. Nosotros estamos inmersos en ciclos diarios. El día lleva a la noche al día. El planeta tiene sus órbitas. En el año hay ciclos que pasamos del calor al frío. La manera en la que la materia se recicla. Todo en la existencia son ciclos. La luna tiene sus ciclos. Todo tiene ciclos. ¿Sí? No hay cosa sobre la existencia que no esté inmersa en un ciclo. Y aquí es donde yo les pregunto y donde viene el razonamiento. Entonces, en la existencia todos son ciclos, pero la vida y la muerte no. Ese es el razonamiento. ¿Sí? Y ahí es donde yo dije, es que no tiene sentido. Si todos son ciclos, tendría que ser la hipótesis más válida y viable es que tendría que ser un ciclo, ¿sí? Y aquí es donde esto es como esa esfera en el partido de fútbol. Es decir, bueno, vamos a poner este elemento, vamos a suponer que es un ciclo, pero el ciclo también tiene una segunda condición muy importante, que es el tiempo. Si del día a la noche, ¿qué hay? Hay tiempo. De la noche al día hay tiempo. Y en todos los ciclos existe esta variable, tiempo. Cuando yo he compartido este tipo de, por ejemplo, este conocimiento en particular, la gente cree que es como que mueres y reencarnas de inmediato. No tiene sentido que sea así. Porque la vida es un periodo de tiempo. Y si metemos esta hipótesis, cuando tú mueres, tendrías que pasar un tiempo del otro lado antes de regresar y repetir el ciclo. Entonces, esa es como la esfera, la variable. Entonces, cuando tú metes este elemento a la ecuación, todo hace sentido, porque todos son ciclos y el ciclo de la vida y la muerte tendría que tener la estructura que tiene todos los ciclos en los que estamos inmersos en esta experiencia que llamamos realidad. Entonces, más o menos es así como se razona como aprendí a razonarlo a través de las cosas que he vivido, el conocimiento que he accesado, y pues bueno, particularmente el tema de la vida y la muerte, la posibilidad más acercada, no tanto observable, pero razonable, es esa, que tendría que ser un ciclo, pero que cuando mueras vas a pasar la noche, por así decirlo, si esto es el día, hay que pasar la noche del otro lado. ¿Qué hay del otro lado? Pues bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero hablando del tema de la vida y la muerte, pues hipotéticamente tendrías que pasar un tiempo allá antes de regresar aquí y entonces se complete el ciclo de vida y muerte. Sí, entonces a mí particularmente esta es la hipótesis que más me hace sentido referente a ese tema. No sé ¿Tú qué opinas al respecto, mi estimado Bodio? No, totalmente tienes toda la razón. Y te vuelvo a repetir como lo hablamos ese día. Este tipo de situaciones, este tipo de pláticas me llevan mucho a un sentimiento existencial. No sé si dije bien la palabra, pero abre muchas puertas. Fíjate, de hecho hoy acabamos de hablar sobre las líneas de tiempo que nosotros vivimos y cómo podemos manipularlas sin nosotros queriendo. Valga, y como decía mi programa favorito del Chespirito y el Chavo del Ocho, y cómo estas líneas de tiempo son altamente movibles. De hecho, les recomendaba a la audiencia un podcast que se llama Paciente 63. Buenísimo, te hablé también de ese podcast. Y aquí es donde, y por eso me gusta mucho platicar contigo, porque cuando
cuando empiezas ahorita nada más está siendo muy light, te soy honesto, está siendo super light con lo que estás hablando. Sí, bueno, no sé. Pero, si podemos ahora sí que empezar a unir ese engranaje con el que comenzaste y empezar a tirar los madrazos fuertes, híjole, ahora sí la gente va a empezar a decir, nanita, ay, nanita, ¿no? Bueno, mira, ¿y qué te parece si te comparto algo que puede ser muy fuerte, aunque en realidad de las cosas fuertes es de lo más tibiecito que hay? Como por ejemplo, una de las cosas en las que yo pude darme cuenta es que la materialización, por ejemplo, de objetos en realidad es posible. Y el razonamiento para poder llegar a esto no es complejo en realidad. Miren, para que puedan entender cómo hacer esto. ¿Qué pasa cuando las personas cerramos los ojos? Todo se pone negro, ¿no? No significa que el mundo desaparece. Desaparece la imagen que fabrica el cerebro. Por ejemplo, cuando las personas hacemos viscos, se ve todo doble. No significa que el mundo se hace doble. Se hace doble la imagen que fabrica el cerebro. Al igual que una persona que necesita anteojos, ¿qué pasa cuando se los quita? Se pone borroso. Lo que nosotros estamos viendo es una simulación que genera el cerebro del mundo que hipotéticamente está allá afuera. ¿Sí? ¿Y por qué digo hipotéticamente? Porque no hay ninguna garantía de que en realidad está ahí, puesto que a lo que nosotros tenemos acceso únicamente es al resultado final del proceso cerebral. Si el cerebro no procesa las ondas, estas vibraciones que componen nuestro entorno, para nosotros no existen. Pero entonces, todo va de actividad cerebral. Si pudiéramos modificar la actividad cerebral de las personas y comprendiéramos bien este proceso a voluntad, podríamos modificar la realidad que perciben las personas. Claro que es posible, simplemente hay que modificar la actividad cerebral. Entonces yo, por ejemplo, ahorita tú estás ahí, yo puedo empezar, vamos a suponer que tengo la manera de modificar tu actividad cerebral, los surcos neurales e improntas relacionadas con la creación de esta imagen, las edito para que reproduzcan en esa simulación que tú percibes, llamada realidad, una manzana frente a ti. Y tú la ves ahí. Para ti es real, pero únicamente se está modificando tu actividad cerebral. Entonces esto nos lleva a replantear la definición de materia como tal, porque la definición de materia a la que nosotros tenemos acceso es al resultado final de un proceso cerebral, pero no necesariamente es materia, porque si yo puedo hacer a través de esta modificación de la actividad cerebral que tú percibas, inclusive puedas tocar esa manzana, porque la sensación de tacto también es el resultado final de un proceso cerebral. ¿Sí? Tu sistema nervioso envía estos datos al cerebro y tu cerebro es el que traduce esas sensaciones, estos estímulos en estas sensaciones, y podría hacerse que la manzana inclusive la toques y únicamente estás modificando la actividad cerebral. Entonces, ¿y eso es materia? No necesariamente. A ver, espérame, tiempo. Estás hablando prácticamente que eso es exactamente lo que está haciendo Elon Musk con el neurobrain. ¿Estás de acuerdo? Bueno, con el aparatito que está poniendo en el cerebro para que la gente vamos a suponer que si yo estuviera haciendo eso, ¿tú crees que a nivel comercial, tú crees que sería algo que les diría? Pues no. Sinceramente, yo no. Todo lo que se podría hacer con ese dispositivo no es conveniente que sea de dominio público. Porque mira, estás viendo lo que se puede hacer. Pero nada más eso. Si, por ejemplo, nosotros las personas tomamos decisiones en función a nuestra estructura cerebral, sistema de creencias, sesgos cognitivos, emociones, y todo puede ser editado. Puedes influir en el comportamiento de las personas creyendo que lo hacen por voluntad propia, pero esto tumba por completo la definición de libre albedrío que conocemos. O sea, muchas de la realidad de las cosas no son como la gente cree. Está canijo, amigo. A ver, vamos a ver. Otro ejemplo, dame otro ejemplo. ¿Otro ejemplo de qué? ¿Cómo te puedo explicar? Ahorita lo que estás diciendo es de cómo podemos manipular la mente en cierta manera para poder manipular la realidad que perciben las personas. Para manipular la realidad. Es como, por ejemplo, la Matrix, ¿no? Como la película de la Matrix, que pues están en la realidad y están pelones y llenos de conexiones por todos lados, pero cuando se meten a la Matrix, les pegan algo aquí adentro y entran al mundo que supuestamente para nosotros es real. Es que fíjate que la realidad es que Matrix es un documental disfrazado de fantasía, pero es un documental. A ver, ¿cómo?
la película Matrix es un documental disfrazado de fantasía. Te están diciendo la verdad en la cara disfrazado de fantasía, pero te están diciendo muchos conceptos profundos de la verdad de las cosas. Porque nosotros lo que vemos es una simulación. El cerebro simula la realidad que hipotéticamente está afuera. ¿Sí? O sea, entonces tú no ves nada que no procesa tu cerebro. Tú lo que ves es una simulación que genera tu cerebro. ¿Sí? Entonces, se puede explicar clarísimo que lo que todas las personas vemos es una simulación. Es como si tuviéramos unas gafas de realidad virtual puestas todo el tiempo. ¿Sí? Pero Tú estás viendo el resultado final de un proceso cerebral. Dime. ¿Pero cómo puedes explicar eso? ¿Explicar qué? Que lo que vemos es una simulación. Es decir, tú me dices ¿Cómo te que explico? esta pluma para mí puede llegar a ser una simulación. Para ti, desde la definición objetiva de lo que es una simulación. ¿Por De qué? manera objetiva es una simulación. ¿Pero por qué dices? No entiendo por qué. Porque tú lo único que tienes acceso es al resultado final de lo que procesa tu cerebro. Si tu cerebro no procesara esa imagen, tú no la verías. Pero entonces, ¿qué es lo que tú ves? El cerebro, haz de cuenta, tú lo que ves no es la realidad en sí, sino es una simulación que el cerebro genera a través de la interpretación de la luz, los sonidos que viajan por el espacio, llegan a tus sentidos pasan esta información a tu cerebro y tu cerebro procesa esta información y fabrica una imagen dentro de tu cabeza. Pero el cerebro está fabricando esa imagen en esa pantalla negra. Cuando cierras los ojos se ve negro. En esa pantalla negra es donde se reproduce la realidad. Se reproduce lo que interpreta el cerebro a través de interpretar estas vibraciones del entorno. Pero tú lo que estás viendo es la simulación que el cerebro genera. No estás viendo la realidad como tal. ¿Me ¿Y explico? cuál sería la realidad como tal? Pues es que no hay manera de poder corroborar que en realidad exista, porque justamente este es un concepto inclusive muy antiguo. Está, por ejemplo, en la filosofía la teoría del cerebro en la cubeta, que explica claramente esto. Vamos a suponer que, ¿qué es lo que dice esto? Dice, si pudieras sacar tú el cerebro de una persona y lo mantienes con vida, lo pones dentro de un recipiente, una cubeta, en este líquido que lo mantiene con vida, y lo conectas a una supercomputadora. Esta supercomputadora empieza a mandar estímulos al cerebro, el cerebro los interpreta y entonces tú empiezas a ver eso que tienes enfrente. ¿Cómo puedes saber que en realidad, que es realidad lo que estás viendo y que no es esa computadora? Ese es el cuestionamiento que hace la teoría del cerebro en la cubeta. No hay forma de saberlo, porque tú a lo único que tienes acceso es al resultado final del procesamiento, de lo que procesa tu cerebro, del proceso cerebral. ¿Sí? Entonces, si todo lo que percibes es el resultado de esta simulación que genera el cerebro, ¿qué garantía tienes que en realidad está eso ahí? No hay ninguna garantía. Sí, o sea, ahorita tú, por ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero por ejemplo, si tu cerebro estuviera ahí flotando en esta cubeta, conectado a una supercomputadora, tú estarías viendo exactamente esto. Y simplemente es un superordenador creando todos esos estímulos y tu cerebro los traduce en la experiencia que estás percibiendo. Y no habría manera de que tú puedas comprobar que en realidad tu cerebro está flotando en una cubeta. Será para ti imposible. ¿Me explico? Tú ves de aquí para acá nada más, no de aquí para acá. Claro, ¿no? Y te digo, y esto no es algo como que yo me he inventado, esto es filosofía. Está la teoría del cerebro en la cubeta, pueden buscarlo en internet y lo explica de manera detallada de que no hay ninguna garantía que tú puedes corroborar que lo que estás viendo es real, porque tú estás viendo una simulación. Para muchos esto puede sonar loco, puede sonar crazy, puede sonar fuera de lo común, puede sonar ciencia ficción, puede sonar surrealista. Para ese tipo de gente que no cree en estas situaciones y que nada más quieren basarse en un solo punto, que es nuestro plano terrenal, lo que vemos, lo que estamos, quiénes somos, qué hacemos, nuestras acciones, nuestras reacciones, etcétera, ¿qué puedes decirles a ellos? Pues es que en realidad esto no es un tema de sistema de creencias, porque estoy hablando de cosas objetivas, razonables. O sea, simplemente razona la hipótesis que se está formulando. Y es como, por ejemplo, yo genero mi tesis, tú generas una antítesis que refute la mía y entonces es como el conocimiento crece y sube. ¿Cuál es la antítesis que refuta el argumento? Hasta ahorita no hay una. Es esa. Y es súper antigua. La teoría del cerebro en la cubeta. ¿Qué teoría tumba la teoría del cerebro en la cubeta? ¿Qué antítesis existe? No existe ninguna. ¿El cerebro en la cubeta? La teoría del cerebro en la cubeta.
A ver, Pueden la buscarlo estoy buscando ahorita, la teoría del cerebro en la cubeta. del cerebro en la cubeta. Ah, aquí está, aquí está. Es Claro, es un prácticamente como conocimiento la tremendamente Matrix, ¿no? antiguo. Sí. Y te estoy hablando de conocimiento de antaño. Pero ¿por qué crees también que estas cosas no te las comparten en nuestro flamante sistema educativo, ¿no? A ver, dice, es una versión moderna del genio milenio René Descartes que nos engaña sistemáticamente. Funcionamiento: cómo la mente interpreta impulsos electrónicos. Una computadora podrá simular sentidos, vista, oído, tacto a la perfección, haciendo imposible para el cerebro distinguir el frasco del mundo real. Claro, Ah, es la premisa central de la película Matrix, prácticamente. El claro. propio Putman argumentó que la hipótesis es conceptualmente imposible, porque si fuéramos cerebro en cubetas, el término cubeta se refería a la cubeta en realidad simulada, no a una real, lo que hará afirmación sobre un cerebro, una cubeta falsamente en el momento de decirla. Filosofía se utiliza para debatir sobre cómo podemos estar seguros del conocimiento del mundo exterior. Puta, o sea, es que nos generan más preguntas, mano. O sea, todavía llegan Bueno, más preguntas. yo particularmente lo tengo claro, ¿no? Porque, pues bueno, comprendo, he filosofado y razonado esto mucho y, pues bueno, he llegado a la conclusión de que pues es imposible poder corroborar que lo que está ahí afuera en realidad está así. Sí, porque pues si por ejemplo hablamos de este dispositivo, si este dispositivo puede modificar la actividad cerebral y hacerte ver lo que quieras, asegúrame que todo lo que estás viendo está en realidad ahí. No hay forma de poderlo asegurar. Sí, y yo particularmente, sí, a mí no me gusta como pecar de decir no, por mi sesgo cognitivo, decir no, es que es real y ahí es donde digo, como son temas que rompen tus conceptos, tus pilares que sostienen tu sistema de creencias general, por eso es que es tremendamente fuerte y para mucha gente es hasta impresionante. Sí, yo al principio cuando empecé a accesar a esto y a cosas mucho más fuertes como las que platicamos en aquella ocasión, yo hubo un punto en el que yo sentía que perdía la cordura, amigo. De verdad, hay cosas que yo sí decía, no, no, no puedo con esto, ¿no? Y hay cosas fuertísimas que, pues bueno, afortunadamente pude soportar y he como desarrollado ese tipo de fortaleza mental que me permite poder seguir profundizando en este tipo de cosas, pero sí, al principio yo sentía que me rompía y pues son conceptos profundos, muy profundos y avanzados, ¿no? Dice Guadalupe Berrio, las personas con esquizofrenia no miran lo mismo que uno que está supuestamente normal. Y dice Verónica Berrios, es lo que pasa con la gente que usa drogas y hacen ayahuasca y el sapo altera el cerebro y la realidad. Y dice hipnosis, griegas y fantasmas. Vivimos en una matriz, es un mundo holográfico, parásitos por bestias y arcontes. ¿Qué opinas de esto, mi estimado? Ay, amigo, es un tema, pues es un tema profundo. Yo particularmente tengo una experiencia muy fuerte no puedo explicarlo lo que es, porque son temas tremendamente profundos. A lo mejor ahorita hablarte del concepto como tal, para poder entenderlo habría que tener otras bases, ¿sí? O sea, desde entrada de que en realidad lo único que estás haciendo aquí es observando. Tú crees que estás haciendo lo que haces, pero la realidad es que solo estás observando. Pero dice, pero ¿cómo que estoy observando si estoy hablando? Sí, pero es que hay más conocimiento que hay que absorber para poder entender este concepto tan profundo. Sí, como por ejemplo el capstone, el triangulito con el ojo, en su significado es que en un mundo de 3 dimensiones solo estás observando. Sí, es lo que significa en realidad, ¿no? Pero para poder entender ese concepto tan profundo hay que tener otras bases. Si, por ejemplo, conocer bien el tema del libre albedrío, conocer, por ejemplo, qué es esa vocecita que hay dentro de ti, ¿sí? Como por ejemplo, voy a razonar algo muy simple. Piensen, traigan un objeto a su mente, lo que ustedes quieran, traigan uno a la mente. ¿Ya lo tienes, Cebolla? Un objeto, el que tú quieras, piensa un objeto, tráelo a tu mente. Ya. Ya lo tienes. ¿Sí? Sí. ¿Qué objeto fue? Te pregunto. Los AirPods. Ok, fíjense bien, y todos los que están escuchando esto. ¿Por qué no pensaste en una manzana? ¿Por qué no pensaste en un ventilador? ¿Por qué no pensaste en una silla? Porque si te fijas bien, hicieron bien el ejercicio, cuando les dije que piensen algo, el pensamiento brota. Sí, simplemente brota, pero tú no lo eliges libremente. Brota. Sí. Entonces, es por ejemplo decir, ¿cómo
¿cómo hubiera hecho para pensar una manzana? Para yo poder haber generado una manzana, primero debía haber ido antes del pensamiento a buscar la manzana y traerla, pero la existencia es posterior al pensamiento. Y si brota sin que tú lo hayas elegido, ¿dónde está ahí la libertad de pensamiento? Ahí llegué, por ejemplo, a uno de los conceptos, a uno de los principios que fundamentan mucho y hablan, por ejemplo, en este libro del El despertar en la simulación. ¿Sí? Es decir, cuando tú crees que estás pensando, en realidad estás escuchando. Y no estoy diciéndolo de forma literal, un sonido. ¿Sí? Pero es, por ejemplo, cuando llegan pensamientos, hasta tú dices, ay, ¿cómo estoy pensando eso? O sea, tú no los traes conscientemente, simplemente surgen. Por ejemplo, si tú has hecho meditación, la meditación va, cierras los ojos, centras tu atención en la respiración y dejas que los pensamientos se vayan, ¿no? Entonces yo cuando hacía estas prácticas, porque me gusta conocer, llegaban pensamientos, dicen, deja que se vaya y vuelves a centrar la atención en tu respiración, ¿no? Hice esto tantas veces que yo decía, pero es que yo no quiero pensar. Pero el pensamiento simplemente llega. Y ella decía, ah, caray. Pero entonces los pensamientos llegan sin que yo los llame. ¿Sí? Y yo no puedo elegirlos antes de que se generen. Eso es físicamente imposible. Pero entonces cuando tú crees que estás pensando, en realidad estás escuchando. Esto no es tuyo. Tú estás observando y ahí es donde se empieza a definir a qué me refiero con tú solo estás observando. Pero hay más conceptos que hay que profundizar para poder entender que en realidad tú solamente estás observando. Mi estimado, me gustaría, si me lo permites, que el próximo viernes nos visitaras para ver el libro 2. Pero antes de irnos, por favor, háblanos, porque aquella vez que platicamos me hablaste sobre cómo nuestra mente escucha, nuestra mente escucha y no es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros captamos como si fuera una antena parabólica. Y con eso... Pues es justamente este concepto. Es justamente este concepto del que te estoy hablando. Es, por ejemplo, si concluimos esta idea, es decir, a ver, yo les pedí que pensaran algo y es claro, el pensamiento brotó, pero no se eligió libremente, que era lo que iba a brotar. Les digo, a ver, ¿por qué no pensaste en un cactus? Porque no tuviste la posibilidad de haberlo pensado siquiera, simplemente brotó. Y aquí es donde, por ejemplo, donde se refuta uno de los conceptos religiosos que yo puedo decir con completa seguridad que es falso. Pecar de pensamiento, eso es imposible, porque tú no eliges, la existencia es posterior al pensamiento. ¿Sí? Para que tú puedas ser culpable es que tú lo elijas libremente antes de que se genere. Eso es físicamente imposible. No se puede pecar de pensamiento. Lo que sí puedes hacer, y ahí sí puedes pecar, es si tú permites que lo que pensaste pase, o no, a este plano de existencia. Pero la generación del pensamiento como tal, es imposible que tú lo elijas. No puedes ser culpable de eso. No puedes ser culpable de lo que se genera. Eres culpable de si lo dejas pasar. Sí, pero entonces tú estás recibiendo, es por eso que te digo, cuando tú crees que estás pensando, en realidad estás escuchando. Y así es como se debe de ver el mundo. Así es como te debes de ver hacia adentro. Sí, entonces yo particularmente he desarrollado como esa manera de ser dentro de mí. Me llegan pensamientos y digo, déjame analizar, déjame ver si sí, si pasa o no pasa, pero ya lo razono, porque sé que no soy yo, que es esta información que estás recibiendo. Pero si te fijas, despiertas en la simulación. Abre los ojos, confía en tu sabiduría interior y conviértete en el emprendedor despierto.